Hola, en esta clase vamos a volver a hablar de refactoring. Esta vez hablaremos de mejoras de diseño más complejas, que son las que nos llevan a introducir patrones en un diseño existente. Recuerden que el refactoring lo aplicamos una vez que ya tenemos el código funcionando, con los tests corriendo, pasando en verde y el código tal vez, en el sistema tal vez ya fue entregado al cliente, pero tenemos que hacerle mantenimiento. Entonces, fíjense lo importante de esta técnica que nos permite incluso introducir patrones en el código que no los tiene. La relación entre patrones y refactorings ya se viene hablando desde hace bastante tiempo, incluso en el mismo libro, en el Gang of Four, el libro de patrones, en el año 95, que es el libro de patrones que usamos, ya se hablaba de refactoring. ¿Por qué? Porque en el grupo de Ralph Johnson, que es uno de los autores del libro, estaba Bill Updike, que fue el que escribió la tesis sobre refactoring en el 92. Y si leen el primer capítulo del libro de patrones, van a ver que dice que los patrones proveen los objetivos de los refactorings, ¿sí? Es a donde quiero apuntar cuando estoy haciendo refactoring. Y luego Fowler, en su libro de refactoring del año 2000, dice esta frase famosa que los patrones son los lugares en donde queremos estar. ¿Sí? Es como el destino al que queremos llegar. Y los refactorings son los caminos que nos llevan hacia los patrones desde otro lado. Fíjense en esta foto que elegí para esta transparencia, abajo a la derecha, donde me parece interesante porque se muestran distintos caminos que todos llevan supuestamente a un lugar ahí atrás de ese árbol. Y esto es lo que pasa, puede ser que haya distintas maneras de llegar al mismo patrón, al mismo destino. Alguna va a ser más larga, más ondulada, más difícil, pero bueno, qué camino elegir es algo que adquirimos con la experiencia. A veces, además, con acercarnos, con ir un poquito hacia ese destino sin llegar, por ahí tal vez ya nos alcanza y mejora nuestro diseño lo suficiente, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este tipo de refactorings, ¿sí? De mejoras y de los caminos que tenemos para llegar y quién nos ayuda o qué bibliografía nos ayuda para esto. Y esa bibliografía es este libro que yo siempre recomiendo, que se llama Refactoring to Patterns, que es el libro de Joshua Kerievsky del año 2005. Joshua es una persona que ha estudiado muchísimo sobre patrones, incluso él tenía ¿cómo se llama? Un reading group, un grupo en el área de New York, de donde es él. Él era el líder de este grupo que se juntaban una vez al mes a leer patrones. Y eso lo hicieron desde el año 95, 96 en adelante. Y él era un gran fanático de los patrones, enseñaba patrones, tenía este grupo y en la universidad y en su empresa aplicaba patrones constantemente. Entonces es muy interesante cómo él describe en el primer capítulo, en el prefacio, en el primer capítulo del libro, cómo los patrones, así como son de buenos, nos pueden llevar hacia un extremo indeseado, ¿sí? Y habla de cómo la sobreingeniería, lo que se llama overengineering, puede ser tan peligrosa como
la poca ingeniería, ¿sí? Bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sobreingeniería o overengineering, ¿no? Significa construir software más sofisticado de lo que realmente necesita hacer. Versus la poca ingeniería o underengineering, que significa producir software con un diseño pobre. ¿Por qué se hace una o la otra? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de una o la otra? Bueno, en el caso de la poca ingeniería, ¿sí? Se hace porque no hay tiempo. En general siempre estamos corriendo con, con el budget y con los tiempos muy ajustados en el proyecto. Entonces se hace este, poco, se hace menos de lo que se necesita, ¿sí? Entonces, la consecuencia, como ya hemos visto, es que cada vez se hace más costoso y cada vez requiere más tiempo el mantenimiento. Por otro lado, la sobreingeniería, es decir, tener software más sofisticado de lo que necesita hacer, se hace, bueno, por un lado pensando en acomodar futuros cambios, aunque sabemos que no podemos predecir el futuro, y también se hace para no quedar involucrado y acarrear un mal diseño, ¿sí? Lo que pasa es que a la larga el encanto de tener patrones y tener un diseño sofisticado puede hacer que perdamos de vista formas más simples de escribir el código. Entonces, la consecuencia es que ese código sofisticado, complejo, se instala y complica el mantenimiento, ¿sí? Como tal vez otros no lo entienden, nadie lo quiere tocar y entonces generan copias, código duplicado, ¿sí? Y, y se hace muy difícil de mantener. Entonces, bueno, en su libro, Kerievsky mismo nos cuenta cómo en su experiencia los patrones lo tentaban para no quedar envuelto en un mal diseño, pero a veces lo llevaban al otro extremo, ¿no? De la sobreingeniería. A veces cuenta que le pasaba que algún colega le decía, no, bueno, ¿para qué vas a aplicar acá un state si con un booleano nos alcanza y se entiende perfectamente? Y en realidad no sabemos si en el futuro realmente va a haber más estados para agregar. O para qué aplicar un decorator si con una subclase alcanza y el decorator es tan complicado. Entonces, lo que es importante darse cuenta es el potencial del refactoring que nos permite aplicar un diseño simple, el que nos permita resolver los requerimientos que tenemos hoy y luego, si mañana nos damos cuenta que necesitamos introducir un patrón, lo podemos hacer gracias al refactoring. Tal vez va a ser una mecánica más compleja, pero lo podemos hacer. Y podemos aplicar los patrones solo cuando realmente los necesitamos y conociendo tanto las ventajas como las desventajas que nos va a implicar aplicar ese patrón, ¿no? Entonces, por eso también él en su libro hace mucha referencia a, bueno, cuáles son las consecuencias tanto positivas como negativas de un patrón para saber si nos conviene aplicarlo y que no nos va a llevar eso más tiempo de mantenimiento. Pero bueno, cuando cambian los requerimientos, cuando en un futuro, por ejemplo, necesitemos tener más estados y transiciones entre ellos, podemos aplicarlo en ese momento, ¿no? Aplicar un refactoring hacia state. Entonces, bien, en su libro, Kerievsky tiene 27 refactorings hacia patrones. Estos son algunos refactorings que nos llevan a tener los patrones que ustedes han estado viendo en clase. Por ejemplo, el refactoring que nos lleva a tener un template method, form template method, o el que nos lleva a tener un adapter,
extract adapter, si se necesita agregar un adapter en una jerarquía, o el que permite introducir un composite. De hecho, hay 2 o 3 refactorings que nos llevan a tener un composite, a introducir un composite, dependiendo del contexto del que partimos, el que nos lleva a tener un state, un strategy o un decorator. Entonces, en este libro, como estos son refactores más complejos, como decíamos, requieren una mecánica mucho más larga, entonces él nos da como el mejor camino que él aprendió, el autor, para llegar a aplicar un patrón determinado, ¿sí? Pero bueno, antes de ir al detalle de las mecánicas de algunos de estos refactorings, vamos a volver a aquel ejemplo, ¿se acuerdan de la clase de refactoring del lunes 20 de abril? Si no lo recuerdan, repásenlo antes de seguir con este video. Pueden volver a mirar el código que yo les pasé, el documento donde mostraba paso a paso el refactoring de este club de tenis, que recuerden que tenía un método, cuando empezamos, tenía un método mostrar puntajes jugadores en fecha en la clase club tenis, que era un método muy largo, ¿sí? Que hacía todo lo que había que hacer para mostrar los puntajes de los jugadores, ¿sí? Recuerden que estaban estas clases partido y jugador, pero solo se usaban como clases de datos. Además, bueno, por esto mismo, el club de tenis envidiaba los atributos de las demás clases, ¿sí? Había la envidia de tributo. Club tenis es una clase Dios o clase grande. Y su método, mostrar puntajes jugadores, era un método largo, ¿sí? Y recuerden que le fuimos explicando entonces varios refactorings de los de Fowler. Aplicamos extract method, ¿sí? En club tenis primero en mostrar puntajes, luego move method y lo llevamos a partido. Luego también aplicamos otro move hacia jugador y aplicamos replace conditional with polymorphism para sacar los condicionales que también había en este código largo. Y terminamos en algo así. Teníamos entonces ahora un método mucho más simple en club tenis que solo recorre los partidos y a cada partido le dice mostrate, ¿sí? En ese stream que recibe como parámetro. Y a su vez el partido delegaba en sus jugadores el hecho de calcular los puntos y mostrarlos, ¿no? Los puntos ganados en cada partido. Pero para eso dijimos había distintas formas de calcular los puntos de un jugador ganados que dependía de la zona en la que estaba el jugador. Entonces, como seguíamos teniendo ese condicional, lo aplicamos este refactoring para reemplazar el condicional por polimorfismo y obtuvimos esta jerarquía, ¿sí? Donde el método mostrar puntos de partido es abstracto en la superclase y luego se redefine en las subclases, ¿sí? Luego quitamos el código duplicado que quedaba entre estos métodos en las subclases, extrayendo una parte y subiéndola con pull-up method a la superclase jugador, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, de mostrar nombre en, ¿sí? Y total games en. Eran estas partes que se repetían en el método mostrar puntos de partido en cada subclase de jugador. Bien, entonces, por ejemplo, el código de jugador zona A, después de haber hecho el pull-up method y
y replace temp with query, quedaba así, como se muestra acá, ¿no? Donde tenemos cosas que están redefinidas en la superclase, definidas en la superclase como mostrar nombre en, ¿sí? Es algo que está en la clase jugador, porque es lo mismo para todas las subclases. Lo mismo con total games en, que recorre el arreglo que estaba en partido, sumando los games ganados en el partido por el jugador. ¿Sí? Bueno, lo mismo podríamos haber extraído esta parte, ¿no? que es igual para las tres subclases, y lo podríamos haber subido a la superclase jugador, ¿verdad? En esta parte. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿esto es lo mejor que podemos hacer? Como vemos, todavía seguimos teniendo código duplicado, ¿sí? que es este. Bueno, lo podríamos extraer y mover hacia la superclase, como dijimos recién. Pero además lo que pasa es que, fíjense que todos los jugadores, o sea, en todas las subclases de jugador, la forma en que se muestran los puntos tiene los mismos pasos, ¿sí? O sea, vamos a tener repetido esto, self, mostrar nombre en, porque primero tienen que mostrar su nombre. Luego, bueno, si esto ya lo extraímos y lo subimos a la superclase, dirá self, mostrar games del set. Luego, esta parte que muestra los puntos del partido es lo mismo. Y lo único que va a cambiar entonces es la cuenta que se hace acá para calcular los puntos ganados, ¿sí? En ese partido. Con lo cual, los pasos son los mismos. Entonces, ahí tenemos duplicación, ¿sí? En que todos los jugadores realizan este procedimiento, este algoritmo, de la misma forma, con los mismos pasos, ¿sí? Habrá alguno que cambia, como dijimos, en este último paso, cambia el cálculo que se hace. En este caso se multiplica por 2, en otros no. Entonces, ¿qué patrón podríamos utilizar para solucionar esta duplicación que nos sigue quedando? Piénsenlo. Tal vez se hayan dado cuenta que el patrón es template method, ¿sí? Recuerden que es el patrón que permite, que tiene un método en la superclase, ¿sí? Que define distintos pasos en los que este método debe realizarse, donde estos pasos primitivos están o definidos en la misma clase abstracta o redefinidos en las clases concretas. ¿Sí? Bueno, tal vez no todos lo hayan podido identificar porque a veces no es fácil, no es tan fácil identificar un patrón cuando ya tengo código y el código tiene problemas, ¿sí? Porque en el libro de patrones lo que nos explica es cómo hacer nuevos diseños, pero no qué patrón utilizar para solucionar un problema que ya tengo, ¿sí? Entonces, por eso el libro de Kerievsky, de Refactoring to Patterns, es fundamental porque describe eso, ¿sí? El propósito de un patrón versus el problema que soluciona, ¿sí? Cuando yo ya tengo código funcionando, entonces necesito saber qué patrón va a solucionar un smell, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, que en el caso del template method, lo que vamos a encontrar en el libro de Goff es esto, el propósito, que dice, definir el esqueleto de un algoritmo en una operación y diferir algunos pasos a las subclases. Template method permite que las subclases redefinan algunos pasos de un algoritmo sin cambiar la estructura del algoritmo. No nos dice cuál es el problema que soluciona. El problema que soluciona es que reduce o elimina el código repetido en métodos similares
de las subclases en una jerarquía, ¿sí? Entonces, Kerievsky pone mucho énfasis a eso. Entonces, cuando define el refactoring Form Template Method, dice: tengo dos o más métodos en subclases que realizan pasos similares en el mismo orden, pero los pasos son distintos. Entonces, generalizo los métodos extrayendo sus pasos en métodos de la misma asignatura, o sea, el mismo nombre, y luego subo a la superclase común el método generalizado para formar un template method. Eso es lo que hace este refactoring, ¿sí? Para eso, igual que en el caso de Fowler, se define la mecánica, ¿sí? Lo que tiene de interesante la mecánica en todos los refactorings del libro de Kerievsky es que son mecánicas donde cada paso, o casi todos los pasos, implican la aplicación de un refactoring más simple, ¿sí? O sea, los refactorings de este libro son refactorings compuestos de refactorings más pequeños, ¿sí? Lo cual trae muchos beneficios, ¿sí? Porque los refactorings más simples en general ya los conocemos, lo que no sabemos es cómo aplicarlos en una secuencia para aplicar un refactoring más complejo, ¿sí? Entonces, lo que nos da él es la mejor secuencia de aplicación de refactorings que él encontró para aplicar un patrón determinado, para llegar a tener un patrón determinado en el diseño, ¿sí? Y otro gran beneficio de tener patrones más simples en la mecánica es que muchas veces los refactorings más simples que están en la mecánica los podemos aplicar automáticamente con las herramientas, ¿sí? Las herramientas de refactoring suelen tener, por ejemplo, estos que vemos acá, Pull Up Method, Rename Method, son cosas que se pueden hacer automáticamente. Pero las herramientas de refactoring no tienen ningún refactoring hacia patrones, porque este es un refactoring muy complejo. Pero entonces lo vamos a ir aplicando manualmente, pero sus pasos muchas veces los vamos a poder automatizar. Bueno, pensando para que tengan una idea, por ejemplo, de cómo sería la aplicación de este refactoring, Form Template Method, vamos a mirar un poquito la mecánica. Fíjense que primero lo que hace es encontrar este método que es similar en todas las subclases, ¿sí? En nuestro caso sería el método que muestra el jugador, ¿no? El mostrar puntos de partido, que está en todas las subclases de jugador. Y lo que hace es extraer sus partes, a menos que ya estén extraídas. En nuestro caso, nosotros algunas partes ya las tenemos extraídas en métodos como mostrar nombre y demás. O si no, se extraen esas partes en métodos que en algunos casos van a ser idénticos porque tienen la misma, o sea, el mismo nombre y el mismo cuerpo, o métodos únicos, que significa tienen el mismo nombre pero el cuerpo es diferente, ¿sí? Como por ejemplo el cálculo de puntos va a ser diferente. Entonces, para todos los métodos que son idénticos, que sería el caso de mostrar nombre en, esos se suben directamente a la superclase. Nosotros, bueno, ya los tenemos ahí, ¿no? En este caso. Después, para aquellos métodos que son únicos, se aplica rename si no tuvieran el mismo nombre, ¿sí? Entonces, todos los métodos únicos también pasan a tener el mismo nombre, aunque tengan un cuerpo diferente. Bueno, voy a compilar y testear después de cada rename. Luego, si el método que es similar, que tiene los mismos pasos, no tuviera el mismo nombre en todas las subclases, o sea, el esqueleto del template method, si no tuviera el mismo nombre, lo renombro también y entonces luego lo subo, ¿sí? Entonces, en nuestro caso,
el método mostrar puntos de partido, se llama igual en todas las subclases, lo voy a subir a la superclase. ¿Sí? Y lo único que va a quedar en la subclase entonces es la parte donde se calcula los puntajes. Bien, y otra cosa importante que remarca Kerievsky es los pros y contras de la aplicación de cada patrón, que eso es lo que decíamos al principio. Todos los patrones tienen consecuencias positivas y negativas. Lo que pasa que en el GOF a veces las consecuencias negativas no se describen, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del template method, si se fijan en el libro no van a encontrar ninguna consecuencia negativa. Por eso, entonces, es que yo considero el libro de Kerievsky, diría como casi una segunda edición del libro de patrones, que nunca tuvo, que después de 10 años de haber salido el libro de patrones, fíjense que es del 94, 95 y este libro es del 2005, entonces después de estos 10 años que le dejaron a este autor un montón de experiencia y a muchos otros, ¿no? Porque él dice que no es que todo lo que está en el libro lo descubrió solo, sino con un montón de otra gente y de conferencias que se hicieron en el medio, donde se discutieron todos los patrones y se encontraron varias cosas, como por ejemplo consecuencias negativas o alternativas de implementación, comparaciones realmente en profundidad entre patrones. Todo eso está en este libro de Kerievsky. Por eso yo se los recomiendo mucho que lo lean. Porque tiene un enfoque con mucho más profundidad sobre los patrones. Así que bueno, si miramos en el caso, por ejemplo, de Form Template Method, vamos a encontrar todo lo bueno de Template Method, como que es eliminar código duplicado, simplificar y comunicar efectivamente los pasos de un algoritmo genérico, permitir que las subclases se adapten fácilmente los pasos de este algoritmo, pero puede complicar el diseño cuando las subclases deben implementar muchos métodos para sustanciar el algoritmo. ¿Qué significa esto? Imagínense que tenemos en las subclases algunos métodos, algunos pasos del algoritmo del template tienen sentido y otros no, pero bueno, los tengo que redefinir igual en las subclases para que funcione el template, para que no hagan nada. ¿Sí? Entonces, tengo que estar agregando cosas en las subclases que si no fuera por el template no las tendría que agregar. Estoy agregando código, estoy agregando métodos, ¿sí? Ahí es cuando, si tengo mucho de eso, entonces el template deja de funcionar bien, porque la jerarquía tal vez no esté bien, ¿sí? Tengo que repensar otro tipo de cosas. O simplemente es que el template no tiene sentido para esa jerarquía. Bueno, entonces en nuestro ejemplo, como les decía, nos quedaría una cosa así, ¿no? En jugador, un método, mostrar puntos de partido en, ¿qué hace? Un mostrar nombre, que está también definido en la superclase, luego mostrar sets, por ejemplo en partido, que también está definido en la superclase, y luego mostrar puntos totales en un partido, ¿sí? Esto yo lo que les recomiendo es que se fijen en el documento que yo les di en aquella clase de refactoring, con el paso a paso de los refactorings. Fíjense en la última hoja, la variante 6b, que es donde está todo el código y donde estaría la parte que difiere, ¿sí? entre las subclases de jugador.